Bueno, mi gente, estamos aquí en The Rockstar Show by Nicky Jam. Este próximo invitado es uno de los artistas más duros de la música urbana, con más de 15 años de carrera, mi gente. Nunca le ha bajado, siempre lo he visto activo, siempre ha pegado todo. Cada año tiene un palo, cada año se hace más nuevo todavía, mi gente. Con un fuerte aplauso a Arcángel. Vamos aquí. Bueno, papi, yo sé que obviamente, acuérdate que tú has hecho millones de entrevistas, como yo he hecho millones de entrevistas también, y obviamente algunas de las preguntas que te voy a hacer son preguntas que obviamente estás cansado de contestar, pero yo acostumbro en este show a hacer las preguntas que a mí ¿verdad? Me importa de los artistas que entrevisto. ¿Qué mejor que Arcángel para decir un verdadero rockstar? Porque para mí tú eres un rockstar de verdad. Casi 16 años se cumple ya mismo 16 años de carrera, ¿verdad que sí? Uh-huh. Yo te voy a preguntar, Arca, que vuelvo y te repito, sé que es un cliché de pregunta, pero yo quiero saber de los inicios tuyos. O sea, yo quiero saber quién era Arcángel en la escuela, si era popular, si era el mismo chamaco que estamos viendo aquí sentado. ¿De dónde viene la crianza de Arcángel? ¿Dónde fue que se crió la mayoría de su vida? Vamos a empezar por esa. Papi, yo nací en el... Carlos, me voy a ir de que bien. Yo nací en el 1985. En la ciudad de Manhattan, Spanish Harlem, New York. A los 3 meses me fui para Puerto Rico. Puerto Rico fue la matriz de todo lo que yo soy hoy en día. ¿Por qué? ¿Por qué te fuiste para Puerto Rico? Porque mi mamá quiso irse para allá. Ahí es como que no se sabe, ¿entiendes? Ella decidió irse a vivir para Puerto Rico nuevamente porque ya había vivido en Puerto Rico. Y desde ahí comenzó mi vida, ¿entiendes? Y yo me crié los primeros 12 años de mi vida en Sierra Linda, Bayamón. Ok. Y me mantuve todo el tiempo. Yo no duraba más de 2 años estudiaba 2 años en Puerto Rico y nos íbamos para Nueva York. De momento viraba 2 años más y vivía en Santo Domingo también. ¿Y cómo era Arca en la escuela? Papi, yo era... ¿Era un charlatán? ¿Le metías al bullying? ¿O eras más tímido? Yo era charlatán, pero yo no era malcriado porque a mí todas las maestras me querían. Tú me estabas diciendo que en la escuela, me estás hablando de los estudios tuyos en la escuela y todo eso. ¿En la escuela fue que tú le cogiste el amor a la música? ¿Ahí fue que tú empezaste con la música o fue después de la escuela? En la escuela fue la primera vez que yo comencé a componer. Y fue tirándole a otro. Es como que burlándome de otro. Porque ¿De otro chamaco de la escuela? Sí, que también me estaba tirando a mí. Era como que una tiradera. O sea, que tú estabas ya en la tiradera desde chamaquito en la escuela. Sí, ese era el mood de cuando ya yo estaba séptimo en adelante por ahí. Sí, y desde aquel tiempo ya tú cantabas. Y ya nosotros te escuchábamos a ti, escuchábamos el Escuadrón del Pánico. De hecho, papi, yo te escucho a ti sin mentir, yo me acuerdo exactamente la primera canción que yo escuché tuya, yo estaba como en 6º grado. Da Cream volumen 3, y ya tú habías salido en un montón de cosas. Y no fue la primera que yo escuché, fue de verdad la primera que me gustó. ¿Te acuerdas de la canción? Papi, tú sales vestido. Ellos tripean. Para producción tenemos que poner ese video. Nebulean. Pero mira, Nicky Jam, ¿verdad? Ya no sé qué tú decías, ¿entiendes? Pero sí. Yo me acuerdo de ese video, bro. Me vistieron de nazi en ese video. Porque el concepto del video era vestido de cosas del pasado. Entonces yo no sabía nada. A mí llegué al video y todo el mundo le tenían los uniformes, ¿me entiendes? A uno lo vistieron de faraón, sí, a otro le vistieron de todo. Los de faraón, faraón fue Ojibla. Ojibla, entonces a mí me vistieron de nazi, bro, mira para allá, bro. Un boricua, mitad boricua, mitad dominicano, vestido de nazi, pero imagínate la ignorancia. O sea que tú me estás diciendo que la influencia de tu música más o menos fueron el Escuadrón del Pánico, este servidor que está aquí. En español. Ya yo vengo, pues como yo me crié, va y viene,
pues yo siempre tuve la cultura musical mixta, ¿entiendes? Me gustaba mucho el R&B americano también, y ya como viví muchos años en Nueva York, pues me tocaba, ¿entiendes? Y cuando iba a Puerto Rico, sí, fueron ustedes a nivel de reggaetón. Después llegó Tempo, y ahí es como que al yo estar familiarizado tanto con el hip hop y el R&B de Estados Unidos, el rap y el hip hop de Tempo era lo que más me hacía a mí transportarme cuando yo estaba en Estados Unidos y la música que yo escuchaba, ¿entiendes? Porque ustedes eran reggaetón. Claro. No, y Tempo era el duro. Puerto Rico era sandungueo, ¿entiendes? Y ustedes eran ese sandungueo que nos caracteriza hasta el sol de hoy, lo que es el reggaetón puertorriqueño, que lo distingue de que lo tienes tú también, que lo tienes tú en tu sangre, y aparte de tener esa faceta de hip hop y tener los cojones como para tiraera y para todo eso, también tienes en la sangre el sandungueo del reggaetón. Exacto. En todo este tiempo, Austin, ¿cómo era? O sea, ustedes vienen de una familia de clase media o sea, estaban en el struggle o más o menos de dónde viene tu casa, ¿sí me entiendes? Papi, pues yo te puedo decir que yo no fui rico, pero yo tampoco fui pobre al extremo, porque es lo que yo digo, mi mamá trabajando con 2 trabajos y hasta lo que podía hacer por ahí, que se buscaba algo extra, pobremente ella trataba de dárnoslos todos, ¿entiendes? Nosotros siempre teníamos un techo, siempre yo tuve comida en la nevera, ¿entiendes? No era que yo tenía la nevera llena como la tengo ahora, ¿entiendes? Ni después, sí. Pero sí, o sea, antes yo tenía que comerme lo que había, pero mi mamá se encargaba de que nosotros comiéramos y que de nosotros tuviéramos un techo y tuviéramos una escuela, ropa para vestir y zapatos para calzar, ¿entiendes? Después de ahí, papi, lo que no habían eran lujos, que de alguna manera u otra yo he tratado de cómo ir, y se me hace bien difícil, gordo, el volver a dejar el consumismo que nosotros tenemos, es como que bien imposible. Y a mí me gustaría, y ya yo trato, ya yo soy un tipo que si no necesito algo, yo no me lo compro, y es porque me acuerdo de todas esas cosas, y yo decía, papi, yo no necesitaba nada de estas cosas que a veces yo me pongo en la mente que quiero lograrme, como que si comprarme algo material fuera algo necesario. Sí. Y yo decía, si antes yo era hasta más feliz cuando yo no tenía este consumismo encima, ¿entiendes? Porque, papi, yo comía, yo dormía, yo me bañaba, yo reía mucho más de lo que hago ahora, no pensaba en nada, porque todas las cosas necesarias que un ser humano necesita estaban cubiertas. Como hacen de 5 o 6 meses para acá, puede ser un poquito más. Te veo con un aura diferente. Con poquito, es como que, papi, se siente cabrón de estar tan liviano, porque yo quería tener un garaje lleno de carros. Porque yo me crié viendo en TV Crips y estos raperos, papi, tenían 15 carros, todos del mismo color, para allá iba Arcángel. Sí, ellos nos dieron el blueprint de que esa era la vida que nosotros teníamos que tener. Por eso es que a veces dicen, pero que la música que tú haces solamente habla de esto, al igual con la que yo crecí escuchando todo el tiempo. Yo vengo siguiendo, lamentablemente, que es la verdad. Y, papi, yo he llegado a tener un carro bien caro, y 3 años en una marquesina y nadie lo prende. Y he tenido que gastar dinero porque se pudrió tal goma, que el conducto de la gasolina, que el carro se desbalanceó, que el diantre, que las gomas se pudrieron porque no lo mueves. Que... No, y la felicidad momentánea. O sea, yo he comprado algo que he querido, algo que vale mucho, algo que para mí era impresionante. Lo compro y te lo juro que a la hora ya siento el vacío de nuevo, a la hora de haberlo comprado. Me monto, me lo disfruto y a las 2 horas, o sea, estamos tratando de llenar un vacío que tenemos con cosas materiales y ahí es que nos damos cuenta que de verdad... Ese es el vacío más grande, ese es el existencial, ese solamente lo llena Dios. ¿Cuáles son tus debilidades? El 90% de las cosas que a mí me gustan me hacen daño, bro. Ya con eso yo te lo digo todo. Los jugos que a mí me gustan me dan acidez. Sigo diciendo. Está cabrón esto, ¿entiendes? Vamos a empezar por ahí. Los jugos que a mí me gustan me dan acidez. Mira si tengo debilidad. Yo creo que yo... Es una batalla, papi, todos los días. Entonces después me dio esto del corazón. Tía.
ahí estoy yo de que yo tomaba, tú sabes que yo era drink champ, papi, yo era campeón. Todo el mundo decía, ¿cómo tú tan chiquito puedes beber tanto, cabrón? Yo me preguntaba lo mismo también. Todo el mundo decía, papi, ¿cómo? Yo decía, pero este tipo no se emborracha con una cerveza, bro. No, yo no tengo opción. Si yo sigo fumando cigarrillo y bebiendo como el loco que yo bebía, yo me voy a morir. Y yo no me quiero morir. Es fácil, es lo que te digo. No tengo opciones. Por eso yo no jodo con el cigarrillo, ni jodo con nada. Estoy esperando que el doctor me diga, Austin, ya te puedes tomar una botella de vino en paz. Ya estás dejando de que muchas cosas te molesten también, porque eso es muy importante también. El odio, el ego. O sea, esas son cosas que nos dejan estancados y no dejan que nosotros nos salgamos de nuestra zona de confort. Nos mete, prácticamente nos encarcela. ¿Sí me entiendes? No hay peor cárcel que la que te hace, que la que te construyes tú mismo, y ese es tu ego. Tú sabes que cuando... Todavía bregó con él. Tú sabes que cuando tú mismo me dijiste a mí muchas veces, me dijiste, Nicky, en verdad, yo no sé cómo tú bregaste con tanta gente que te dio la espalda. Y yo le hubiera dicho a cada uno de ellos, Te hago una pregunta. ¿Tú piensas todavía así? Cuando yo te hice esa pregunta, yo estaba buscando una solución. En el camino que yo estoy ahora y que yo pienso ahora, por eso es que yo le doy tantas gracias a Dios. Y los otros días escribí y dije, le doy gracias a Dios porque Él me enseñó a valorar cosas antes de quitármelas. Y la vida te enseña a valorar un montón de cosas cuando te las quitas. Yo no he perdido nada de esas cosas que enseñan al ser humano a valorar esas cosas, ¿entiendes? Yo estuve a punto de perder. Imagínate Joe y No, papi. Austincito. Sí, Joe y Austin y Joe. O Joe, no sé, papi. Una colaboración y que sean los que estén rompiendo de aquí a una década o menos de una década, porque ya tienen 15 años ya. Papi, yo los veo porque yo los veo quiqueando a ellos como se hablan. Entonces, cabrón, porque hay uno más alto, es como que tú y yo nos paremos al lado, ¿entiendes? Y yo los veo caminando y como se hablan y como quiquean, ¿entiendes? Se hacen así con el codo, ¿entiendes? Como que, cabrón, está. Oye, ahora que tú hablas de eso. Van para la escuela a pie, tú sabías que ellos van para la escuela a pie. Y me gusta eso, ¿entiendes? Así es. Ellos regresan de la escuela a pie y tienen que caminar como media hora a pie. Y yo lo veo, cabrón. Quiero volver a los inicios tuyos. ¿Cuál fue la canción que cuando tú escuchaste tuya, tú dijiste, ok, papi, olvídate de esto, este es mi momento? Este es el momento de Austin. Papi, de las primeras que yo hice, pero ahí fue que caí en tiempo que... Yo caí en tiempo bien niño, que las cosas no son cuando yo diga. Porque ahí yo te voy a sacar, entiendo, lo que mucha gente puede ver como arrogancia. Papi, yo estoy ready desde el primer momento que yo me enamoré de la música, el flow con el cual yo me deslizo en un instrumental es único. Créeme, yo tengo ese flow de yo no decir nada y yo domino la percusión y me puedo quedar callado y caigo en ella otra vez desde que yo soy un niño. No es hasta que la vida quiso que se probara, pero yo siento que yo estoy ready desde que yo por primera vez empecé a componer una estrofa tirándole a aquel chamaquito en mi escuela, en el Colegio Inmaculada. Fue que me dio con eso, que hasta hice un talent show y todo. ¿Nunca hiciste un talent show en la escuela? Hice de Winnie the Pooh, un teatro, una cosa bien estúpida. En verdad, no lo quiero mencionar porque me da vergüenza, pero la gente una vez estaba hablando con una chamaca y me dijo, Nicky, ¿y qué es eso de que tú actuando? ¿Tú empezaste ahora en eso de la actuación? Yo le dije, no, en verdad, yo hice obras en talent show en mi escuela y yo hice de Winnie the Pooh. Yo hice una vez del perro. Yo hice de Winnie the Pooh. Era cristiana, era una historia de Dios, de Jesucristo y eso. Y yo era un perro, yo era un dálmata. ¿Entiendes? ¿Actuaste? Pues, sí, y me gusta mucho. ¿Te gusta la actuación? Me encanta. Todo lo que es entretenimiento. Yo lo que no soy es payaso, ni chismoso, ni ese flow de entretenimiento, ¿entiendes? Pero todo lo que es entretenimiento, papi, yo lo puedo hacer. ¿Por qué no? Sí. Bueno, el talento que nosotros tenemos de crear crear y forzado porque tenemos un tiempo. No es que yo me voy a sentar y voy a crear una poesía donde no tengo tiempo, el tiempo lo domino yo.
Nosotros venimos con una pista detrás que nosotros tenemos, es como que jugando baloncesto con un puño aquí, ¿entiendes? Como que dale, nosotros tenemos un talento cabrón. Yo considero que el que rapea y es urbano tiene un talento cabrón, aunque no sea el mejor de los que cante, el mejor de los... A nosotros hay que respetarnos. Y es por ese arte que nosotros tenemos. Y papi, es lo que tú dices. Yo no creo, desde que tú empezaste a cantar, tú tuviste ese drive que seguro tú sientes que tú estás ready desde que tú empezaste. Pero tú no te hiciste una superestrella desde que empezaste a cantar. No. Pero yo me imagino que dentro de ti tú sentías, papi, esto yo voy a ser duro. Sí, yo sabía que tenía algo diferente. Tú no hablabas y a veces tus mismas amistades pensaban que tú estabas en un viaje. Sí, todavía. Todavía. No, me decían, diablo, papi, tú piensas que tú te vas a... Y son personas que yo hoy en día las quiero porque no me lo decían de maldad. Es que simplemente ellos no... Mi primer amor así, yo me enamoré primero de la música que de mi primera novia, ¿entiendes? Porque te lo trae la música. Y yo, papi, desde que yo le cogí el piso, pam, diablo, esto se hace así, yo soy bueno haciendo esto. Yo siempre dije, yo estoy ready para cuando sea. Que la vida y que Dios quiso que es cuando Él diga, pues ahí es diferente, ¿entiendes? Pero si es por mí, desde mi primera canción... Una pregunta que le hago a todos mis colegas. ¿Cuál es tu mayor miedo? Te voy a decir lo que eran antes. Antes era la muerte. Antes le tenía un miedo a la muerte bien cabrón. Porque yo por lo menos he visto muchos amigos míos que yo he estimado y le tengo mucho cariño, que hoy en día no están aquí al lado mío, ¿entiendes? Y que han sido muy buenos fanáticos míos. Y a veces uno le da tristeza porque uno dice, diablo, si fulano estuviera aquí, estuviera bien contento. Ese sí que estuviera contento. Pero, ¿cómo tú le puedes tener miedo a algo que es lo más seguro que tú tienes desde el primer momento en que naces? Tú sabes que cuando tú naces, tú sabes que te vas a morir, cabrón. O sea, tú naciste para morirte. Tú no le puedes temer a algo que es más seguro hasta que el amor. Austin, ¿cuáles son los próximos planes tuyos? ¿Álbum nuevo? ¿Mixtape nuevo? ¿Sencillo nuevo? ¿Cuál es el plan ahora mismo? La otra parte de los favoritos 2, que de hecho no quise joderte para la primera, ¿entiendes? No sé por qué, porque tú sabes que tú eres, yo soy el más rápido que tú le tiras un DM, el más rápido que te contesta un mensaje. Sí, pero por eso, eso es así, mira. Porque no... El Molusco me habló de eso los otros días. Pasa que me preguntó de otra persona. Si me hubiera preguntado por ti, es la misma, porque cae, es como que el hecho de que yo tenga esa relación con él no quiere decir que yo... Papi, porque este negocio es así. Hay mucha gente que le gusta tener las relaciones, pero para ver qué puedo sacarte. Yo soy un tipo que es que, papi, si tú estás ahí, es bufiado, pero yo digo, papi, no soy yo el único que le está jodiendo que tiene que tirar, ¿entiendes? Yo estoy claro que todo el mundo quiere un featuring de Nicky. Nicky no tiene el tiempo para estar dándole featuring a todo el mundo. Entonces ahí es donde viene el tiempo de decisión, donde me pasa a mí. Llega un tiempo que yo elijo a quién es que le voy a entregar. Oye, y que quede... Coño, yo no te voy a poner en esa. No, y que quede claro que tú eres igual conmigo. Yo te tiro para algo. Óyeme. Incluso tú le has dado credibilidad a temas de trap o rap que yo he querido sacar, que yo sé que mucha gente en ese departamento pues no han querido nunca, pues... No le gusta verme en ese departamento, ¿sí me entiendes? Y tú siempre has dado que sí en esos temas y siempre le has dado más credibilidad a esos proyectos. Gordo, lo que yo no puedo hacer es lo que yo no puedo entregarle a una persona que yo respeto es porque yo no he terminado ni cosas mías, ¿entiendes? Y es como que... Y a veces yo trato a la persona que yo respeto, que sé que cuento con ella, trato de no agobiarla. Es como que... Porque después te voy a poner en una situación donde... Tú vas a elegir a quién le entregas primero porque es así, ¿entiendes? Yo mismo digo, óyeme, hay tanto trabajo, que fulano, y yo digo, sí, pero fulano siempre está ahí para uno, o sea, a fulano hay que entregarle primero, ¿entiendes? Yo lo digo, Y esas cosas, pues yo dije, papi, no vamos a joder a Nicky en esta vuelta, papi, todo el mundo quiere, porque todo el mundo quiere una canción con Nicky. Es cabrón tener un Nicky en tu disco, ¿no? Un arca. Es duro. ¿Entiendes? Pues yo me digo, papi, vamos a trabajar con lo que... Y siempre... Yo tengo a Nicky cuando yo quiero, yo lo voy a usar para lo que yo sé que
que vale la pena. Para algo, para algo cabrón. Para algo cabrón. Quiero hacer algo bufiado. ¿No? Igual de la parte de acá. Ya mismo te jodo, entonces. Adiós, pero ¿qué pasa, muchachos? Sabes que eso es rápido. Sabes que aquí estamos ready. Eso es lo que tengo. Te voy a mencionar nombre y tú me vas a describir lo que tú piensas de estas personas con una sola palabra. Ya está. Tranquilo que me voy a ir suave. No. Me voy a ir tienes que irte a fuego. Porque es que esa parte es bien interesante, no te puedes ir. No. Tienes que ir tan. Ok. Lil Wayne. Es uno de mis artistas favoritos. Se puso contento. Sí, yo quería, óyeme, yo primero empecé a Tempo, mi rapero favorito latino. Americano, el Lil Wayne y Nipsey, que murió. Pero Lil Wayne es como que, papi, yo quería ser como Lil Wayne. Ya, incluso mucha gente todavía dice, tú eres como, no sé si todavía siguen comparando, no parecemos en nada. Pero hay mucha gente que decía, papi, tú eres Piquete y todo eso, y como tú tiras, tú te pareces. Yo siento que tienen un aire, pero no necesariamente tiene que ver. O sea, yo digo que cada persona refleja en otra persona, ¿sí me entiendes? O sea, yo he visto personas, olvídate de ser cantante, tú no has conocido un ser humano que tú dices, este cabrón tiene un flow mío, como que él piensa como yo, él habla como yo, él hace los mismos gestos que hago yo. Ajá, y el cabrón es cantante, tú no te puedes decir que te estás copiando de un tipo que no canta. Nada. Lo mismo puede pasar con cantantes, pueden haber dos cantantes que vienen de la misma materia, vienen del mismo formato, lo único que son de diferentes colores, vienen de otras madres, pero yo siempre que te he visto a ti y lo he visto a él, y por eso te hago la pregunta, siempre he visto una conexión, siempre digo, ya, estos dos tienen mucho parecido, porque incluso hasta en las entrevistas, ¿sí me entiendes? Cuando habla, obviamente cada cual tiene su forma diferente. A mí me gusta rapear. Tú hablas un poquito más que él en las entrevistas, él es un poco callado y a él le gusta dar unos punchlines para... Yo he visto que cuando él hace una entrevista y tú le haces una pregunta, él baja la cabeza y él contesta como que... Y él tira así. Tú tiras como 7 punchlines. Yo abordo para que el que no me entienda... Esa es tu esencia. Hay diferentes tipos de cerebro y diferentes tipos de entendimiento. Una persona entiende de una, otra un segundo más tarde, otra 3. Pues yo te doy un par de explicaciones para ese tipo de cerebro, para que me entienda todo el mundo. Michael Jackson. Rey del pop. Okay. Déjame ver uno más. No te cohibas, que te siento cohibido. No, este no es ese tipo de show, Austin. Este show no es así, chico. Esto está cabrón, esto está cabrón. Esto es como esto está cabrón, de verdad. Sí, esto es un show chilling para hablar personal, hablar de las cosas de la vida, de darle una enseñanza a estos chamaquitos, que en verdad yo necesito que estos chamaquitos aprendan, ¿sí me entiendes? Y no se dejen llevar lo que ven en Instagram y lo que ven en estos programas de bochinche. Que vean la realidad, que vean que Arcángel es un humano que se ha jodido desde abajo, que tiene sentimientos, que tiene miedo, que tiene... que el ser humano que tú eres, ¿sí me entiendes? El ser humano que tú eres, no el cantante a Austin, el que yo conozco, ¿sí me entiendes? La gente puede pensar muchas cosas por ahí, pero yo sé cómo tú eres, yo sé el corazón que tú tienes y también sé que cuando te encabronas te puedes convertir en el tipo más loco del mundo, ¿me entiendes? No. Pero la gente tiene que conocer eso de un ser humano. Yo creo que yo no he entrevistado a un ser humano más real que tú en mi vida. Gracias. Y yo he entrevistado bien poquitas personas, porque el show empezó hace poco. No, está cabrón, ¿sabes? ¿Sí me entiendes? No, pero óyeme, por lo menos vamos a mantenerlo ahí en la contendencia, ¿verdad? En que sí. Tú llevas casi 20 años de carrera. Y sigues ahí, ¿sí me entiendes? O sea, siempre, no pueden decir que pasa un año y no escuchaste algo de Arca, sigues rompiendo. Ahora mismo este año rompiste, yo creo que tú y yo coincidimos por ahí como en 4 rimis, que en verdad me jodiste, porque yo le metí cabrón y tú te robaste el show. No, pero... Papi, a mí mira, en WoW me robaste el show. Acho, a mí me gustó bien, cabrón. Incluso yo dije, diablo, Nicky, ese tonito bajito te quedaba. Pero cabrón. yo pensé que yo iba a matar. ¿Tú mataste? Acho, no, yo pensé que iba a ser el mejor de la canción. Y después viniste tú
Que sí. ¿Qué carajo dijiste? El corazón me falló. Chico, para que tú haces eso, pero ¿qué te pasa? Pero tú no pudiste tirar esa línea en otra canción, Austin. O sea, tuviste que tirarla en esa. Entonces ya tengo que escuchar a la gente decir, Hacho, el más duro fue Austin, Nicky. ¿Sí me entiendes? Fue en esa. A correr los Lakers también te luciste, te zafaste. O sea, pero que a ti te dicen que va a meterle Nicky y tú te pones sangre. Gordo, cuando a mí... Tú sabes qué, diablo, ¿no? Eso es cabrón. Sí, este cabrón. Algo curioso, yo no sé por qué. A mí me llaman siempre, yo le meto primero que todo el mundo. A mí me dicen, papi, hasta ahora el que ha tirado eres tú. Y yo me pongo hasta contento cuando los que salen son panas míos. ¿Entiendes? Porque a mí me gusta, hay veces que me ha tocado colaborar con gente que yo no respeto, me lo ponen en una misma canción que pero a ti te gusta eso también. Si a ti te lo dicen. Si me lo dice y yo me pongo para eso, me gusta porque yo lo que yo voy a decir ahí, el otro artista lo va a saber y va a decir, ¡tan! Me llevé mi cantazo. No, yo soy más cabrón. Yo me meto en la producción cuando me hablan claro, mira, fulano puede salir y yo, el de los dos relojes voy después de él. El de los dos... Tú me pones después de él para que quede cabrón. Y yo trabajo, vengo y digo, con permiso. Y ya la gente dice, diablo, Arcángel, ya. El de los dos Richard Mille que se siente fantástico. ¿Cuál fue? ¿En qué canción fue Los Lakers. Viste que tú eres un zángano. Pero yo no sabía que Chico, tú te pero ahí. o sea, no entiendo. Pero fíjate, yo me pongo contento cada vez que papi Nicky le va a meter ahí. Yo, acho, qué bueno. Hay un video, es una persona grata que tú puedes compartir con ella. Tú sabes lo malo que es. Que ya hace tiempo eso no me pasa. Pero tú salir en un tema, que estemos todos en un estudio y que hay un artista que de verdad tú tengas diferencias y la logística tú tengas que ponerle esa a la producción del video, a que tú llegues primero, llegue fulano después, eso es bien porquería. Y a mí no me gusta eso. Yo no le cierro las puertas a nadie. Yo soy un tipo que esto que va a decir es la verdad, esto que voy a decir es la verdad. A mí me dicen, porque es que los productores hacen su trabajo bien de joseo. Yo no me molesto porque ningún productor le produzca a un artista que yo tenga diferencias con él. Ese estoy, papi, tranquilo. Yo no puedo limitarte a tu crecimiento tanto. Pero a mí hay artistas que me dicen, mira, yo tengo este tema con fulano y fulano, tira. Y yo lo miro y como que, ok, tú me estás pidiendo que si yo tiro para que... Y los cabrones se la tiran. Papi, no hay problema. Si tú quieres, yo saco a fulano. Y yo digo, no, ahí no. Ya, ahí. No, porque ahí es donde tú te yo voy a pensar si yo me guillo de cabrón con él y le mando un par de rafagazos en su misma canción, o no, pero yo no puedo bloquearle la entrada a nadie, ¿entiendes? Y menos, le pierdo hasta un poquito de respeto al que me lo dice, porque cabrón, el primero que tú le dijiste fue a él contaste primero con él, entonces ahora tienes la oportunidad de tenerme a mí, que a lo mejor tengo un poquito de no más que él, y ya lo estás menospreciando al primer tipo que abordó la misión contigo, al primer tipo que te dijo que sí para tu proyecto. Sí, su primer instinto debería josear. Yo soy, joséame, el de fulano va a salir. ¿Te atreves a salir? Y a eso yo lo respeto mucho. Y digo, sí, me han involucrado. Por eso el de que, papi, cuando me dicen fulano va a tirar y yo me entero, yo me pongo contento cuando me dicen que tú vas a tirar, que Mike va a tirar, que Balvin tira, que tira, ¿me entiendes? Que tira Bad Bunny que está por ahí, que son con la gente que yo tengo, que los estimo y tengo máximo respeto por ellos. Papi, es cabrón compartir en un tema y más en un video, ¿entiendes? Es bufiado encontrarnos por ahí y saber que tenemos esa conexión mundialmente con todo el mundo. Es bufiado encontrarnos por ahí y decir, fulano, yo tengo un concierto hoy, tú estás aquí, hacho, ven, trépate conmigo y a cantar esto. Eso me ha pasado a mí en conciertos míos y hay artistas que yo canto el tema y yo no quiero invitar a mi tarima, cabrón, fulano, que se me un bicho. Eso es lo que te quiero decir. Porque cuando tú sales, yo lo digo, papi, pero muy pocas veces a mí me dicen, sale fulano y fulano. En el último remix que tiré, que fue en el de OnlyFans, ahí pues yo fui de los últimos, creo. Y me dijeron, sale todo el mundo. Y yo, cuando yo respeto a todo, yo digo, papi, puede salir el diablo, dale, manda eso para acá. Y si estoy en el estudio, te pongo hasta hora de entrega y todo. Como lo del remix del ganador. Te voy a entregar en 2 horas. Gordo, me voy a las 12, a las 11 tú tienes eso. No te fuiste escuchándolo en el avión, yo creo. O cuando llegaste o algo así, si no exageres. El que me tardé fui yo, que nunca lo saqué. Entiendo, me envolví. No, papi, tú sabes, el chanteo estaba tan matador que yo lo usé. Yo dije, eso no. Ya cuando tú me diste luz verde, cuando dijiste que no sé si va a salir, yo. Pingo.
Fui los otros días, muchachos, y salí del estudio como un campeón. Que creyeron que tú escribiste en 2 segundos, ya lo tenía guardado. No, yo me di un macho, yo me di 4 palmetazos en el pecho y dije, te dije, cabrón, que yo voy a improvisar, yo voy a improvisar. Prende eso ahí, hacho, ya tengo algo. Acaba todo el mundo. Diablo, cabrón, va a tirar. Pam, 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 pam. Y tú lo escuchabas susurrando, hablo, te lo dije, cabrón, una maravilla. Salí yo de ahí, nene, cabrón. Te dije que nadie puede. El ganador. Ya. Bueno, papi, de verdad que te robaste el show hoy, mi gente. Eso es todo. Aquí, Arcángel The Rock Show. Un aplauso a Austin. Estamos activos. Dios los bendiga. Yeah.